Bueno, este es el tema que nos compete hoy. Habíamos terminado con estas frases de Jesús. Jesús no tenía el tono legalista y regañón de los escribas, ni su Dios era como el de ellos, un Dios lejano, impositivo, cruel, juez inflexible. Él hablaba desde una experiencia muy cercana de Dios, llena de esperanza, siempre a favor de la vida. Y un poquito el sueño de él: ¿es posible un mundo nuevo? Abandonen su pesimismo, no tengan miedo, adelante, cambien de corazón para que puedan aceptar la gran noticia de Dios, siempre bueno. Y el reino de Dios era el sueño de Jesús y el sueño de Dios su Padre. Por eso no predicó a Dios ni se predicó a sí mismo, sino el reino de Dios. Entonces la pregunta, si todos esperaban el reino de Dios, ¿por qué encuentra Jesús una oposición y desconfianza desde el comienzo del evangelio por parte de los fariseos y las autoridades en general? Marcos dedica la primera parte de su obra a presentar a Jesús como el Mesías que proclama el reino de Dios. Ya hemos visto algunas veces estas partes y las seguiremos viendo a fin de ir descubriendo el mensaje que nos quiere presentar Marcos. Y las diversas reacciones de sus oyentes, que simplifica en la reacción de los fariseos, la reacción del pueblo, que veremos en la próxima, y siguientemente la reacción de los discípulos. Entrando en el tema, tenemos distintos grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, estaban los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. En Marcos 11:27 dicen: mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Porque él había expulsado a los vendedores del templo. En el capítulo 12, versículo 13, también dice: enviaron unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. ¿Había que pagar al César el impuesto o no? Y siguientemente dice: se le acercaron unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Como se observa, aparecen diversos grupos. Hoy nos vamos a dedicar a un grupo en particular, los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Fariseo o farisá eran separados del pueblo y de todo lo impuro. Ese grupo empieza a existir más o menos en el siglo II antes de Cristo, alrededor del 150, con la crisis seleucida. Esa crisis era de la posición de los reinos seleucidas con Antíoco, los macabeos y todo eso, los grupos cerrados que defendían la ley, lo puro, lo impuro. Se consideraban el verdadero Israel, observante perfecto de la ley, y despreciaban al pueblo de la tierra por la impureza. Eran unos 6,000 más o menos, 1%. Y de ese grupo procedían la mayoría los de los escribas y los maestros de la ley. Forman la oposición a la clase política y al sacerdocio saduceo. Los sumos sacerdotes no eran fariseos, eran saduceos. Y la clase política, los herodianos y lógicamente los romanos y todos, son muy apreciados en el pueblo por su piedad modélica, por su estudio y observancia de la Torá. A partir de la destrucción del templo, años 70 de nuestra era, marcan la piedad imponiendo una estricta observancia de la ley, que finalmente termina siendo también el comentario de la ley, la Misná. ¿Cuáles eran la doctrina? Tenían escuelas para estudiar y practicar minuciosamente la Torá. La pureza, los diezmos, el sábado, el matrimonio, los ritos del templo, la alimentación. Y en esas partes vemos entonces ya por qué había conflicto con Jesús. También admiten la tradición oral, la tradición de los padres.
La salvación para Israel vendría por el cumplimiento de la ley. Esperaban un cambio radical y por eso apoyan los movimientos mesiánicos y apocalípticos. Y por eso admiten la resurrección de los justos, el juicio final y la felicidad eterna en un mundo futuro. Y crean la propia tradición jurídica que después, como ya dije, termina siendo la Misná, los comentarios jurídicos de los textos de la ley, de la Torá. ¿Cuál es la relación de Jesús con los fariseos? En realidad Jesús estaba de acuerdo con la ley. En el Evangelio de Mateo, no tanto en el de Marcos, dice, no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. Pero tuvo conflictos especialmente con algunas tradiciones que ignoraban la ley o cuando desobedecieron el espíritu de la ley. Difirió principalmente el de la separación, los pecadores, la pureza ritual, demasiado enfatizado en las tradiciones, como veremos después, la forma como guardan el sábado, la vanidad egoísta de los maestros de la ley, escrupulosos. ¿Y qué lugar ocupaban dentro de la sociedad los fariseos? Tenemos la gran institución del Sanedrín. Ya habrán alguna vez escuchado que el Sanedrín era el que condenó a Jesús después. Pero el Sanedrín, el consejo, era la institución más importante de la sociedad judía. Estaba formada por 71 miembros. Se sentaban en un semicírculo junto al sumo sacerdote que lo presidía, que estaba en el medio. 2 escribas tomaban nota. Tenemos aquí en esta imagencita, aquí un escriba y acá otro escriba. Esa es la función de los escribas. Estaba casi dominado por los saduceos, o sea, la secta, el grupo de los sacerdotes, que estaba formado por judíos poderosos, formado por hombres ricos y sacerdotes. Los demás miembros eran fariseos. Por lo tanto, los fariseos, Gamaliel y otros eran fariseos y formaban parte del Sanedrín. Ejercía la justicia según las leyes judías. Su competencia extendía a todas las cuestiones religiosas y a todo lo que se derivaba de la ley judía. El Sanedrín tenía poder para juzgar y castigar y encarcelar, pero solo los romanos tenían el poder de dar muerte. Entonces, de esta manera, nosotros, al estar aquí hoy estudiando la relación de Jesús con los fariseos, tenemos que tener esto en mente. Ellos sabían, tenían comprensión, estudian la ley. Eran aquellos, hoy diríamos, no me gustan mucho las comparaciones, pero dirían que eran los teólogos, eran los sacerdotes, eran aquellos guías espirituales del pueblo. Y por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros? Hoy este grupo, no digo que tenemos que ser fariseo, porque el fariseo Jesús toma desde una perspectiva después diferente, sino dice el que aparenta la actitud farisaica. El ser fariseo no es malo, el ser cumplidor, pero cumplidor no a rajatabla de la norma, sino cumplidor justamente del querer de Dios. Y a eso estamos llamados. Y quizás esto nos falta hoy también mucho. Vamos a ir siguiendo un poquito para poder comprender qué es lo que en realidad Jesús se enfrenta, qué es lo que Jesús hoy siente en esta sociedad que él enfrenta. Entonces, en esta primera parte, como ya vimos del Evangelio, capítulo 1 hasta el capítulo 8:30, la primera sección, Jesús y los fariseos, ellos no lo aceptan. Ellos no aceptan para nada. En esa sección
Comienza con una presentación general de Jesús y su obra y diversas reacciones ante ella, especialmente la de los fariseos. Tenemos un sumario general, las primeras vocaciones, un día en Cafarnaún. Jesús realiza signos del reino y la reacción negativa de los fariseos, y después los fariseos rechazan a Jesús finalmente. El sumario, ya lo vimos muy bien el martes pasado. Juan fue encarcelado. ¿Qué significa eso en la mentalidad? Algo había cambiado. El poder establecido no estaba aceptando la conversión. No estaba aceptando un cambio de vida. Y eso lo interpreta Jesús como el tiempo que se ha cumplido. El reino de Dios está cerca y crean en el Evangelio, en la buena nueva. Jesús comienza su obra cuando Juan Bautista es llevado a la prisión por Antipas. Toda esta proclamación va a tener lugar ¿dónde? No en Judea, sino en Galilea, la tierra del Evangelio, de la buena nueva, donde Jesús actuó eficazmente en la debilidad y sigue actuando del mismo modo hoy también. Él actúa como el heraldo que proclama. Proclamar es hacer público lo que ha decidido el que envía al pregonero. En este caso es Dios. Este es mi Hijo muy amado, el predilecto. No olvidemos estas ideas en la mente, porque si no perdemos la visión general. El contenido del pregón es el Evangelio de Dios, es decir, la promesa que Dios había hecho en el segundo Isaías, que él reinaría como un Dios escondido. El tiempo se ha cumplido de espera para el cumplimiento de la promesa. Está cerca, una cercanía que ya es comienzo en Jesús. Es el reino de Dios. Dios ejerce de un modo especial su poder creando un mundo nuevo, una manera nueva de relacionarnos. Pero pide conversión y fe, creer. Esta debe ser la respuesta del hombre, renunciar a sus propias salvaciones y dejar que Dios lo transforme y lo acepte. Esta situación de pronto puede ser muy complicada para nosotros. Renunciar a nuestras propias salvaciones implica mucho también para nosotros hoy día, para todos, porque esta pandemia nos puso en crisis, pero a veces las crisis son buenas y siempre, y Jesús nos pone en crisis muchas veces. Entonces, para que empecemos como a cuestionarnos, a preguntarnos. Después del pregón empiezan las primeras vocaciones. Marcos narra la actividad de Jesús concretando el contenido de esa buena nueva. ¿Qué hizo primero? Rodearse de un grupo de discípulos. El hecho tiene también un carácter de signo de sus pretensiones y de la naturaleza del reino. El reino no es algo aislado. El hecho de llamar a su seguimiento revela su pretensión de ser enviado de Dios para reunir a su pueblo en una nueva comunidad. El hecho de estar acompañado de discípulos desde el primer momento sugiere que el reino es una familia que tiene a Dios como Padre. En el Evangelio de Marcos, Jesús aparecerá siempre rodeado de sus discípulos. Y eso es justamente, no tiene sentido que Jesús proclame el reino de Dios y esté solo. El reino de Dios es una nueva comunidad. Y un día sábado en Cafarnaún, lo estamos repasando, miren, del capítulo 1, capítulo 1, versículo 21 en adelante, de nuevo. Por la mañana está en la sinagoga, enseña con autoridad y curan un endemoniado. Ya el martes habíamos dicho, ¿cómo es posible que en la sinagoga donde se va a rezar haya uno que tiene un espíritu malo? Entonces, eso hay que interpretar. ¿Qué significa?
¿Qué significa? Que el bien no está por todas partes y la iglesia no está exento de esta realidad. Pero el Señor cura, Él es el fuerte. Al mediodía va a la casa de Simón y cura a la suegra. A la puesta del sol, cuando termina el sábado, cura a muchos enfermos y endemoniados. Al amanecer se va al desierto a orar. Al día siguiente marcha a otra sinagoga de Galilea para continuar con la misma tarea. Un ejemplo concreto es la curación del leproso que hace allí en este lugar. ¿Qué nos enseña esta jornada en Cafarnaúm? Que el reino de Dios implica una nueva enseñanza que indica al hombre el camino que lo conduce a Dios y a la felicidad. Era algo que se esperaba del Mesías. La samaritana en el Evangelio de San Juan dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando Él venga, Él nos enseñará todo. Por otra parte, enseña que en la medida en que Dios reina, deja de hacerlo Satanás, el príncipe de este mundo. El mundo ya no está sometido a la fatalidad del mal. Cristo es superior a él y ha abierto las puertas del paraíso. Lo hemos visto en el texto de las tentaciones para unir cómo Marcos va dando puntaditas y va mostrando que esta realidad se hace cierta, se concretiza en Jesús, en su actuar. Jesús no curó a todos. ¿Y por qué no? No curó a todos los enfermos de su tiempo. Lo hizo con algunos como signo de lo que es el reino. El reino es no al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Todo esto será realidad en un mundo futuro, pero ahora Dios reina en la medida en que el hombre trabaja contra el dolor. Y ustedes dirán, y nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿por qué hay tanto dolor? Y quizás Jesús nos dice, ¿y tú qué has hecho para quitar el dolor? ¿Tú qué has hecho para que en tu familia se viva bien? ¿Tú qué has hecho para que en el trabajo se viva con alegría? ¿Tú qué has hecho para que tu esposo, tu esposa, tus hijos vivan la experiencia del amor de Dios? ¿Te has dedicado a ser sencillamente legalista, cumplidor, o vives el reino que Jesús vino a traer? Jesús da ahora un sentido al dolor porque Él lo asume con amor. ¿Qué significa estar enfermo de lepra? Lepra es una enfermedad que obligaba al enfermo a vivir aislado de la gente y consiguientemente apartada de la participación de la vida religiosa. Popularmente equiparaba a la muerte, pues implicaba la soledad y un debilitamiento continuo hasta que finalmente moría. Y, oh sorpresa, Jesús permite al leproso que se le acerque. Jesús lo toca y lo cura, significando con ello que el reino de Dios, el reino es un no a la enfermedad, a la muerte, a la marginación y a la exclusión del reino de Dios. En aquel tiempo, el médico experto que diagnosticaba la lepra o su curación era el sacerdote, porque era el experto en la Biblia. Según el Levítico, él era el que daba el veredicto. Y Jesús manda al leproso ir al sacerdote para que lo certifique y lo incorpore de nuevo a la vida religiosa de la comunidad. Le manda además que no diga a nadie, pero mandato que desobedeció el curado. La intención de este mandato era que reflexionara sobre lo que significa esta curación como signo del reino. Este secreto aparecerá otras veces, pero el pueblo tampoco le obedece. ¿Qué significa todo esto? Y Jesús realiza los signos del reino y la reacción negativa de los fariseos en todo el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 5. Siguen 5 relatos
con doble mensaje. Por una parte, siguen ofreciendo signos de lo que es el reino y por otra parte, presentan las reacciones negativas progresivas de los fariseos. Jesús en el capítulo 2, versículo 1 al 12, él cura a ese enfermo que le traen a la casa y abren el boquete en el techo. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. El reino de Dios es salvación de todo el hombre, de todo el ser humano. Y después dice, toma tu camilla y anda. Los fariseos rechazan en su interior a Jesús por su dogmatismo. No pueden aceptar eso. Es tremendo. Después sigue, Jesús sale de la sinagoga, va caminando, sale de la casa, va caminando y se encuentra en un puesto de cobranza de impuestos. Y está Leví allí y lo llama. Y Leví, muy contento, lo invita también a comer. El reino de Dios es una oferta de perdón a los pecadores. Recuerden que los cobradores de impuestos eran los publicanos, eran despreciados por todos, por pobres, ricos, todos, porque les sacaban el dinerito que ellos tenían y lo entregaban o a Herodes o a los romanos. Pero los fariseos rechazan a los pecadores y a Jesús por su puritanismo. Son los puros, no se van a contagiar. Y después sigue la cuestión del ayuno y el esposo. Ha llegado el tiempo de las bodas, está presente el novio, ya ha aparecido ese novio. Los fariseos rechazan a Jesús, directamente a Jesús, por sus costumbres religiosas. No ayuna, no es de los nuestros. Las espigas en sábado. El reino de Dios libera de toda esclavitud al hombre, pero es tan difícil. Los los discípulos tenían hambre y fueron recogiendo algunas espigas y frotándolas en las manos, se lo comían. Y los fariseos le critican directamente porque eso iba contra la ley. Por lo tanto, se oponen a Jesús por eso, por su legalismo. Y la curación del hombre de la mano paralizada. De nuevo, dice, el sábado, entró Jesús en la sinagoga y vi allí un hombre que tenía la mano atrofiada. El texto que leímos al comienzo. El reino de Dios es vida y libertad del hombre. Jesús toma la iniciativa y condena el fariseísmo. Y dice, algunos textos le dicen que le dio ira, indignación, se dio un malestar, se descompuso por la falsedad. Y termina el texto diciendo en el último versículo 6, no 5, los fariseos deciden acabar con Jesús y se unen con sus enemigos de turno. Así que Jesús se presenta como Salvador, el que perdona, como el novio que viene a desposar la humanidad, que trae un tiempo de alegría, que libera al legalismo y defiende la vida. Por lo tanto, piden a Jesús la curación de una enfermedad y Jesús no solo cura, solo que pasa con el que le traen adelante, sino que perdona los pecados del enfermo. O sea, busca la sanación y la salvación de la total persona, íntegramente. Se presenta así como el enviado de Dios para curar y perdonar. Lo nunca visto antes. El pueblo exclama, esto no se ha visto nunca. Y los escribas y los fariseos, expertos en teología, no dicen nada, solo piensan en su interior que Jesús está blasfemando. Lo trágico de esta postura es que que en nombre de una verdad estén rechazando a Dios. Quieren encerrar a Dios en los estrechos límites de sus conocimientos religiosos. Y hay un signo de mucha atención para nosotros. El dogmatismo es
absolutizar los conocimientos religiosos. San Pablo dice que Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El hombre debe acoger esta revelación, pero debe ser consciente de que la inteligencia finita del hombre no puede abarcar el misterio del Dios infinito. Por eso Dios es el Dios de las sorpresas y siempre en bien del hombre. Dios no nos sorprende contra nosotros, sino siempre a favor del hombre. Lo que pasa, hay que mirar de qué lado yo me pongo y entonces veo a Dios contra mí. No, pero Dios no va contra el hombre. Dios mira al hombre en su totalidad, en su ser, en su humanidad, en su creaturalidad. Una sorpresa fue la encarnación del Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, perdona pecados, y los escribas y fariseos lo rechazan en el nombre de su teología. Por eso la teología tiene que ser radicalmente humilde. Nos desbordan los planes de Dios. Dice Isaías, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Hasta aquí la primera partecita de hoy. Hemos estado media horita. Este punto para mí es fundamental. En la iglesia, donde nos cerramos demasiado en el cumplimiento de normas y reglas, vamos siempre contra el ser humano. Criticamos, hablamos mal, chismoseamos, todo aquello que el Papa Francisco nos reclama, y nos encerramos, nos cerramos, empezamos a mirar nuestro ombligo, no tenemos la capacidad de ver quiénes están sufriendo, de ver quiénes necesitan de nuestra ayuda, de salir. Esa iglesia en salida que nos recalca tanto el Papa y que es justamente tomada del Evangelio, porque remarca y remacha una y otra vez. Así cuando nosotros hacemos algo en el pequeño morterito, machacamos, nos recalca una y otra vez que Dios es el Dios de los vivos, que Dios es el Dios que vino a buscar al hombre en su totalidad, no porque cumpla la ley, sino porque viva en profundidad el mensaje del reino, que es un reino de fraternidad, un reino de amor, un reino de perdón, un reino donde todos tienen cabida. Y eso es lo que realmente molestó tanto a los fariseos, a los escribas, a los teólogos del tiempo de Jesús. Y quizás eso hoy también sigue molestando mucho. Nosotros tenemos muy buenas razones para no aceptar ciertas cosas. Pero si miramos el Evangelio, y especialmente el Evangelio de San Marcos, ¿por qué recalco el Evangelio de San Marcos? Porque San Marcos escribe a una comunidad que no eran judíos y por lo tanto tenía que mostrar esa palabra y ese Jesús abierto a todos. Ellos no conocían la ley, pero eran hijos amados por Dios y por los cuales Dios y Jesús murió por ellos. Entonces, qué importante es tener en cuenta esta realidad. Vamos a continuar un poco mirando este nuevo aspecto de Jesús que nos ayudará a caminar, a seguir este camino. Ahora tenemos a partir del versículo 2 y 13 esa vocación de Leví. El reino de Dios la oferta a todos los pecadores. Esto hoy molesta también mucho.
Eran personas, los publicanos eran personas con fama de cobrador de impuestos, de ladrones, de estafadores, de usureros y todo eso. Pero Jesús ofrece su perdón, su confianza, su amistad y los saca. Leví organiza una comida, invita a Jesús, sus discípulos, muchos amigos y compañeros de él. Y invitar a la mesa es un signo de amistad. Nosotros, ¿a quién invitamos a la mesa? ¿Quiénes comparten nuestra mesa? Por eso se invita a la mesa a los familiares y amigos o las personas afines. Dime con quién comes y te diré quién eres. A veces decimos, dime con quién andas. Dime con quién comes. Los escribas y los fariseos se escandalizan de Jesús, que se presenta como el enviado de Dios y comparte la mesa con los pecadores. Los buenos solo deben juntarse con los buenos. ¿Será que es así? ¿Será que somos tan buenos para no invitar a otros? Dan un paso adelante. Antes pensaban en su interior, ahora se meten ya indirectamente con Jesús, criticando su conducta. No solo en su corazón, sino ya los discípulos le dicen. Jesús, como Salvador, ofrece el perdón a todos. La comida con los pecadores es uno de los signos que realizó Jesús para significar que es el reino y que es la iglesia. No es un gueto de buenos, sino una familia de perdonados que se comparten la mesa con Jesús. Si Jesús ha venido en busca de los pecadores, esto quiere decir que no tiene nada que hacer con los que se consideran buenos. Por eso dice tan claramente, no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Hoy tenemos esta experiencia. Decimos, ojalá no tenga que ir a un hospital, a una clínica. Me lo arreglo solo. Esto a nivel de cuerpo. ¿Será que nos arreglamos tan solo a nivel del espíritu? Por eso todos, sin excepción, estamos invitados a convertirnos y a creer en Jesús. No un puritanismo, no un creernos buenos. Y la otra parte, la cuestión del ayuno. Aquí ya se juntan los discípulos de Juan, que Juan ayunaba y vivía muy pobremente, pero Jesús marca otro punto. Pero en este lugar los fariseos se juntan con los discípulos de Juan. Les conviene. Y justamente quieren que Jesús les enseñe a las prácticas religiosas. Pero Jesús comienza de otra forma, inculcando el motivo que llevará a realizar las prácticas. En el caso del ayuno, primero reconocer y amar a Dios como Padre. Segundo, ayunar como manifestación del dolor de haberle ofendido. Por eso, a vino nuevo, odres nuevos. No se puede echar vino nuevo en los odres viejos. Tenemos que cambiar. Esto es la actitud, un cambio. Jesús distingue el tiempo presente y el futuro. Después de su muerte y resurrección, antes de su ministerio, ayunó 40 días y noches. Pero ahora no es tiempo de ayuno, sino de alegría, porque el novio está presente. Días vendrán en que se les será arrebatado el novio. Jesús alude a su final trágico. Entonces ayunarán, pero con una motivación diferente. No como expresión del amor del Padre ofendido por los propios pecados. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan pidiendo la llegada del reino. Con Jesús ya ha llegado. Nosotros ayunamos para volver a incorporarnos al reino que por nuestras faltas nos hemos autoexcluido. Ahora critican a Jesús, los fariseos, acompañados de los discípulos de Juan, porque no se adapta a las costumbres religiosas. Esta crítica dan un paso adelante y se dirigen directamente a Jesús. Hemos visto primero en su interior, después se dirigen por medio de los discípulos. Acá ya atacan a Jesús.
Las costumbres ayudan cuando están al servicio de la vida. Jesús eso lo tiene muy claro y son expresión de los sentimientos del corazón. En caso contrario, entorpecen la vida religiosa. Por eso hay que vigilar para que las costumbres no se convierten en rutinas muertas. Una religiosidad mecánica de costumbres es enemiga de la religión que pide Jesús y Él la rechazará. Cuestionemos un poquito nuestra realidad de vida. Las espigas y el sábado. Las leyes contenidas en la Biblia son importantes, pero si no tenemos en cuenta el objetivo que pretende la ley, ni las circunstancias de su aplicación en cada momento, llegado a los extremos ridículos con los que esclavizan las personas, nos volvemos legalistas. Y por eso también Jesús se opone directamente a eso. Sigue una afirmación muy importante. Dios ha dado las leyes para ayudar al hombre y por eso, en este caso concreto, el sábado es para el bien del hombre, no para el mal del hombre. El sábado ha sido instituido para el hombre, para dignificar el hombre. El descanso sabático para que tenga un descanso digno y se reconozca el Señor de todo lo creado y pueda alabar a Dios. Por lo tanto, concluye afirmando que Él está por encima del sábado y lo interpreta adecuadamente al servicio del hombre, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. El legalismo fue uno de los motivos de la fuerte oposición farisea a Jesús. El cumplimiento mecánico de las leyes religiosas esclaviza a las personas. Nosotros, afianzándonos y fundamentándonos en la Biblia, podemos esclavizar a mucha gente. Y eso es muy peligroso y se ha hecho muchas veces. Por eso el legalismo no es para nada bueno. Y los fariseos legalistas rechazan a Jesús. Esta curación, uno dice, un hombre está enfermo, hay que ayudarle. Pero la oposición legalista le tiende una trampa para ver si cura en sábado y dice que justamente lo estaban espiando. Jesús toma la iniciativa y manda al minusválido que se ponga en medio. Como todas las leyes, el sábado son para hacer el bien, para dar la vida. Los fariseos callan porque no les interesa. Él les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Y Jesús dice, la reacción de Jesús es dura. Mira con ira, apenado por la dureza del corazón. Es un corazón duro que le llevan a querer imponer un régimen social religioso en nombre de la Biblia, en nombre de la ley, pero en contra de la voluntad de Dios. El legalismo rechaza a Dios. Es curioso que se habla de la ira de Dios, de la indignación. Es un signo que vivió una auténtica existencia humana, en todo igual a la nuestra, menos en el pecado. ¿Pero es pecado la ira? No, es un sentimiento primario, instintivo, que lleva al hombre a rechazar fuertemente una situación. No es malo, es señal de que se tiene sangre en las venas. El pecado viene cuando la persona se deja llevar por ese sentimiento y hace daño al que lo ha provocado. En cambio, la reacción de Jesús no es contra ellos, sino justamente es la de curar al enfermo. En esta conclusión, los fariseos rechazan, dicen, cuando salieron los fariseos se confabularon contra los herodianos, contra él, para ver cómo eliminarle. El Evangelio tiene 16 capítulos, estamos comenzando el capítulo 3 y ya querían matar a Jesús. De ahí
algo nos tenemos que aprender, algo nos tiene que enseñar esto. Los fariseos despechados se juntan con sus enemigos, con la oposición para eliminar a Jesús. Adversarios políticos, pero en este caso son compañeros, son amigos, para eliminar al enemigo común. Entonces, Marcos nos recuerda que los fariseos de todos los tiempos rechazan a Jesús. De todos los tiempos, también hoy. Prácticamente desde el comienzo de la predicación de Jesús se encuentra esta oposición de los fariseos y los maestros de la ley. Entonces, esa constatación en el Evangelio de Marcos, que presenta a Jesús con rasgos muy humanos, nos lleva a cuestionar nuestra vida, nuestra manera de pensar y preguntarnos: yo, Alberto, María, Juana, Enrique, Pedro, ¿estoy dispuesto a aceptar la novedad del Evangelio que trajo Jesús? ¿Abro mi corazón para que Jesús reine en mi ser por encima de los legalismos, por encima de las acusaciones, por encima de todas las situaciones que hoy también se viven en nuestras comunidades? Vamos a mirar de nuevo un momentito entre todos esta realidad. Yo pienso que antes de finalizar, para mí es muy importante este aspecto, para que nosotros no nos olvidemos hacia dónde queremos caminar cuando decimos ser seguidores de Jesús. No es fácil. No es fácil. Para cada uno es un desafío, pero es un desafío que vale la pena correr. Es un desafío que vale la pena entrenarse y entrenarse toda la vida y dejarnos sorprender por lo nuevo, sorprender por aquello que nos trae Jesús y no estar alarmados que si llega el apocalipsis, si llega lo otro, si aquí la pandemia, que esto, que lo otro. No, a ver, ¿qué nos viene a traer Jesús? Jesús nos viene a traer justamente lo nuevo, pero que nace de un corazón que no se aferra a ciertas costumbres, a ciertas formas legales de vivir, sino quiere que nosotros vivamos desde dentro hacia afuera, la conversión. Ayer me dieron un ejemplo muy lindo. Jesús con el Evangelio es como con el huevo. Cuando lo abrimos de afuera hacia adentro, sencillamente hay muerte, ahí termina todo. Pero cuando el huevo se rompe de adentro hacia afuera, hay vida. También Jesús, cuando nosotros nos dejamos romper desde adentro hacia afuera, entonces generamos vida. Vamos a mirar la última partecita de esta charla. Antes de finalizar, espero alcanzar el tiempo. Estos textos que pongo ahora son un poco la pureza legal y el cumplimiento de los mandamientos. Jesús justamente no va por lo legal, no va por lavar las cosas externas, sino mirar desde el corazón, es adentro. No honrar a Dios con los labios, sino desde dentro, desde el corazón. El cuestionamiento a la autoridad de Jesús. Le dicen: ¿con qué autoridades hace esto? Danos un signo del cielo. Y Jesús se pone mal y dice: esta generación me pide un signo y les aseguro que no se le dará ningún signo. El signo es la presencia, el signo es Él mismo. Por eso hay que tener cuidado cómo y hacia dónde nos dirigimos. Y eso lo dijo, lo pone Marcos, todavía en el capítulo 8, la primera parte. Y Jesús dice a sus discípulos, porque enseguida, cuando le pidieron un signo, como que le pone mal a Jesús, sube a la barca y se va a otro lugar. Y en
en la barca, enseña a sus discípulos y le dice, estén atentos y cuídense la levadura de los fariseos y la levadura de los Herodes, y los discípulos no entienden nada. Y dicen, ¿será que nos dice porque no tenemos pan? Y Jesús le vuelve a enseñar, pero eso lo vemos en otro momento. El impuesto y la relación con el poder. Le quiere entender una trampa. Por todos lados, todas las citas que tiene Jesús con los fariseos, desde la segunda a la tercera cita, empiezan a ver el camino, cómo acabarlo con él. Y aquí dice que se confabularon y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarla o no? ¿Cómo le cepillan? ¿Cómo le tiran incienso? Y sin embargo buscan una trampita. Y Jesús le dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No se enreden con estas cosas. Y después sobre el matrimonio y el divorcio, otra vez, despachar a la mujer de cualquier manera. Y Jesús dice, al comienzo no fue así. Algunas otras controversias todavía, con el alto clero por su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús le dice, les relata la parábola de los viñadores asesinos y ellos se llenan de rabia porque saben que está hecho y está dicho eso para ellos. Los saduceos se acercan a Jesús porque le cuestionan acerca de la resurrección y Jesús le da una señal. Un maestro de la ley le tiende la trampa preguntando en el enramado de las leyes, 603 en total, cuál era el más importante. Y Jesús le relata el amor a Dios y el amor a los hermanos. Les aclara que Él no es el Mesías glorioso que ellos esperaban. Dios es muy distinto a como ellos lo predican. Justamente, si nosotros resumimos lo que hemos visto hoy, este pasaje rápido, ustedes dirán, Alberto, eso es mucho texto, muchas cosas. Sí, hay que volver a leer y yo les invitaría que lean y subrayen. Tomen la Biblia y subrayan. Tomen la Biblia y marcan fariseos, esto, lo otro, para ir descubriendo en el Evangelio de Marcos todo este entramado para entender cómo Marcos elaboró su teología, su presentación de Jesús como el Hijo de Dios y la buena nueva, el Evangelio. Por eso Jesús se presenta como el heraldo, como el anunciador que proclama el comienzo del reinado de Dios y como tal convoca al pueblo. Se presenta como el maestro auténtico que explica la voluntad de Dios, que quiere el bien de todos, que quiere la sanación de todos, que quiere la salud de todos, que quiere la vida de todos. Se presenta como el más fuerte, superior a Satanás, por eso expulsa a los demonios. Que se presenta como el taumaturgo, el curador, el que sana. Y esos signos, tanto del leproso como del paralítico, signo del reino futuro de Dios, un mundo sin dolor ni muerte, como el que perdona los pecados. Qué importante es este aspecto. Dios perdona, abraza, recoge, aupa a los que necesitan ser reconocidos como tales, como el que libera de las esclavitudes religiosas. A veces tenemos tantos matetes en la cabeza que nos han metido desde las tradiciones religiosas que a veces a mí me sorprende. Digo, ¿dónde queda el Jesús del Evangelio, el Jesús tierno, el Jesús que comparte, el Jesús que ríe, Jesús que sana en sábado, el Jesús que comparte con todos?
el Jesús que busca en todo la vida y el bien del hombre. Presenta el reino de Dios ahora como tiempo de alegría, en que se perdonan los pecados. Y así comienza la familia de Dios, en la que se vive la relación con Dios y los hermanos libremente y por amor, y después como un futuro sin dolor ni muerte. Bueno, muchas gracias por este rato. Los espero el próximo jueves 5 con el tema Jesús y la gente. Es tan importante este hecho también, el pueblo, porque tampoco el pueblo lo entendió. A veces decimos, claro que el pueblo lo apoyó, sí, pero no lo entendió. Vamos a mirar un poco esta parte en el próximo martes, que queremos ver esta nueva realidad. Entonces, el martes, donde nosotros queremos mirar justamente el 10, esta nueva realidad, este nuevo gozo de encontrarnos con Jesús. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy en esta catequesis. Disculparán si hay alguna falla, disculparán la cantidad de textos, pero es tan rico toda esta catequesis que nos ayuda justamente a vislumbrar cuán rico es el Evangelio, y no por haberlo leído una vez lo sabemos todo. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe, que nos oriente. Y yo quisiera terminar con una oración muy bonita que San Arnoldo Jansen siempre terminaba justamente todas las oraciones y los encuentros, a fin de que podamos tener esta alegría también de sabernos amados y queridos por Dios. Ante la luz del Verbo y el Espíritu de gracia desaparezcan las tinieblas de la incredulidad y del pecado, y viva el corazón de Jesús en los corazones de toda la humanidad. Amén.